Hola, ahora sí, te escuchamos muy bien, gracias. Dale, gracias. Igual para... Gabriela, te pido un segundo más, si me confirmás que me escuchás. Sí, perfecto, te escucho bien. Excelente, muchas gracias. Gracias. ¿Arrancamos? ¿Estamos todos prontos? Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por venir. Estamos retomando el seminario del Instituto de Estadística, luego de una larga siesta, digamos así. Ya. No tenemos, la máquina de café no funciona. ¿Qué quiero decir? Lo digo, se está grabando, Natalia, te pido por favor que te controle. No, bueno, ya veremos cómo lo resolvemos para las semanas que vienen. La idea es para los que hay alguna gente que veo por primera vez en los miércoles de tarde. La idea es juntarnos los miércoles a las 2 de la tarde, todos los miércoles, y ir presentando distintas cosas que nos puedan interesar. Vengan todas las veces que quieran, y presenten si quieren, y traigan amigos para presentar también. Así que bueno, este año estamos arrancando, hola, vamos a arrancar el primer seminario hoy van a hablar Juanjo Goyeneche y Ana Coimbra y sus invitados, digamos así, que ellos nos van a contar quiénes son. Teníamos ganas de arrancar con Juanjo, no sé, para los que no sepan, Juanjo está en este momento jubilado, absolutamente jubilado. Así que bueno, nos gustaba que este ciclo de este año lo arrancara presentando él, para que nos cuente cómo se ve el siesta del otro lado, digamos, del trabajo. Y que siga trabajando un poco, ¿tá? Y bueno, Juanjo fue docente hasta hace unos meses, fue docente de la facultad hace 1000 años, Ana también es docente del departamento, también no sé hace cuánto tiempo, ¿verdad? Los dos trabajan en muestreo, y nos van a contar sobre un trabajo que vinieron haciendo desde el año pasado, ¿no? En esos lugares, en Bella Italia y Punta Rieles, sobre la situación de seguridad alimentaria y nutricional en hogares con adolescentes, ¿no? Muchas gracias a los expositores y a sus invitados también. Vamos a agradecer, queremos agradecer firmemente la presencia de Marcelo Pérez, que fue nuestro jefe durante todo el proyecto fue el que nos convocó. Marcelo es del Programa Integral Metropolitano, el PIM, y queremos agradecer también, pero con menos énfasis, digamos, a nuestras compañeras de la Escuela de Nutrición que dijeron que iban a estar presentes, y están en el Zoom, exactamente, y están en el Zoom. Veo a Alejandra, veo a Gabriela, veo a alguien más por ahí, pero no sé quién está. Ah, Cecilia Piñeiro. Muy bien. Cecilia. Vamos. Vale. ¿Lo pongo acá? Podés ponerlo ahí. Ahí se va a escuchar. Buenas tardes. Está bueno venir a un seminario de los estadísticos, ¿es decir? De la Facultad de Economía. Mi nombre es Marcelo, como decía Juanjo y Ana. Proyecto que vamos a compartir acá nació el año pasado, un poco ahí se ve la diapo, tuvo que ver con una situación que se planteó en el territorio de trabajo del Programa Integral Metropolitano, que es la zona nordeste del área metropolitana de Montevideo. En particular esto se ubica en el municipio F, que ustedes conocerán que es uno de los municipios con peores indicadores socioeconómicos, de sociedad, etcétera, como el A y el D. Y en particular, en el año pasado, a partir del trabajo que nosotros hacemos de extensión, enseñanza e investigación,
y en particular con diferentes actores educativos, de comunidades educativas, distintos liceos, escuelas, UTU y otros centros de educación, surgió la situación, y parte de esos carteles, esas noticias de prensa que salieron, tenían que ver con una situación registrada de hambre en liceales, o hambre en estudiantes de enseñanza media. Ustedes saben que Uruguay tiene política alimentaria vinculada al ciclo, a la primaria, pero no a secundaria. O sea que los gurises, después que regresan de sexto de escuela, sin ser los que son los centros llamados María Espínola, en el resto no hay una política educativa que les asegure alimentación vinculada a la escuela. Después todo el debate ese, que las compañeras de nutrición me dirán mejor, de cuánto se tiene que hacer la enseñanza a cargo de las políticas alimentarias, y si se responden o no, que es un debate importante. Pero más allá de eso, lo constante es que los docentes del liceo, los educadores, en la UTI y en el liceo, empezaron a registrar que había una necesidad, que es que los gurises llevan con situaciones de hambre, o planteando episodios de hambre a los liceos, y en algunos casos terminan desmayo o en falta de atención. En particular en los liceos de la zona, y la UTU, la zona de los barrios Bella y Punta Rieles, que está en el eje de Camino Maldonado, Ruta 8, para que se ubican dentro del municipio de F, que es una zona bastante populosa, ahora van a ver los números, se registraban de forma frecuente estas cosas, y entonces lo que hicimos fue dos cosas. Una es que los docentes, y en particular los docentes que estaban agrupados, este cartel de la derecha tiene que ver con lo que sacó el núcleo sindical de FENAPES y de ADE, había una negación de ANEP de reconocer que había una situación de hambre, como que con algunas bandejas en las escuelas se podía solucionar y demás. Y la otra es que no se podía de alguna manera indagar o comprobar si efectivamente cuánto era esa situación de hambre, si era una situación aislada o era una situación recurrente. En ese sentido teníamos dos circunstancias: por un lado la denuncia de las comunidades educativas, docentes, padres, y por el otro lado teníamos la institución que está a cargo, la ANEP, de los liceos y la UTU, que estaba como poniendo en entredicho eso y discutiendo una serie de cosas. Entonces, en función de eso nos vinieron a buscar a la universidad, en particular al PIN, y nosotros lo que hicimos rápidamente, como hacemos en otras propuestas, fue ir a buscar a compañeros dentro de la universidad con los que hayan trabajado en la temática o hayan abordado este tipo de temas. Entonces, en ese sentido, fuimos a buscar a Juanjo y a Ana. Con Juanjo en particular habíamos compartido con él el primer censo educativo en cárceles, que fue la unidad 6, que lo hicimos entre Ciencias Sociales y Economía, y el PIN, en su momento, con la gente del programa de demografía, de población, de social y Instituto de Estadística, y a las compañeras de la Escuela de Nutrición, que están ahí, Alejandra, Gabriela y Cecilia, que son parte del Observatorio de Derecho a la Alimentación de la universidad, que intervienen en otros servicios, y a la gente que estaba trabajando con la coordinadora de ollas populares y merenderos, que estaba coordinado de las facultades sociales del Departamento de Sociología. Entonces, con ese equipo, incluido nosotros, conformamos un proyecto, que es el origen, que estamos esas personas que figuramos ahí, y que de alguna manera trataba de tener un abordaje interdisciplinario, pero a su vez que respondiera a una necesidad que era para la hora. Fuimos a hablar con la prorectora de investigación, con el prorector de extensión, todo les pareció bien, nos dieron el aval, pero no podíamos esperar a que hubiera un llamado concursable para dar respuesta a una necesidad que era inminente. Entonces decidimos, con los servicios involucrados y algunos pocos recursos que pudimos disponibilizar del PIN, poner a funcionar un proyecto de investigación que partía o nacía a partir del trabajo que hace la Universidad en Extensión de forma permanente. Este proyecto no nació de un convenio, no nació de un pedido de una política pública, no nació, a algunos se le ocurrió en un laboratorio o una clase, sino que nace del propio vínculo que tiene la universidad en territorio, y entonces como de un proceso de extensión podíamos proponernos y dar respuesta de un proyecto de investigación con esta característica interdisciplinaria e interservicio, y de ahí conformamos con ese equipo este proyecto que se llamó de esta manera, el Centro en Hogares con Adolescentes. Poder entrar por las instituciones educativas, tuvimos que ir por el otro lado, de pensar el territorio y la población. Ahora nos vamos a detener más técnicamente en eso, y por eso le llamamos Hogares con Adolescentes, y no se llama el proyecto Hambre en Liceales o Inseguridad Alimentaria en Liceales. Podría ser parecido. Y a partir de esa experiencia se nos ocurrió otra cosa que es propia de pensar en prácticas integrales, que fue incorporar un factor de una posibilidad de enseñanza o educación, que tiene que ver con lo último que aparece ahí, que fue un llamado a una pasantía, que en principio pensábamos que fuera de los servicios involucrados, de sociales, estadística y nutrición, pero se terminaron inscribiendo solo estudiantes, la mayoría mujeres, de la Escuela de Nutrición, y egresadas de la Escuela de Nutrición, que fueron parte y hicieron una pasantía de investigación en ese proyecto. Ahí está un poco el afiche. Teníamos expectativa en algún momento que se anotara alguno de estadística, no tuvimos éxito.
Teníamos también intención de que fuera sociales, también cuando lo hicimos ya estaba un poco el semestre empezado, el año pasado, y bueno, al final logramos que hubieran 20 personas que participaran de la pasantía, 6 en carácter de egresados o graduados y 14 estudiantes, y que desarrollaran ese total de horas, que fue 90 horas en el marco del proyecto de investigación. Ellos ahora le van a contar más, pero hicimos el trabajo de campo, la revisión, a partir de un proceso de formación y acompañamiento que hicimos los distintos docentes vinculados. ¿Qué va? Bien, capaz que ahí ya Alejandra y Gabriela pueden ponernos en conocimiento de la temática. Claramente los que estábamos ahí no todos manejábamos el tema del derecho a la alimentación y la inseguridad alimentaria. Teníamos por suerte las compañeras del observatorio. Por ahí está tu Ramón lado, dando. Bien. ¿Me escuchan? Sí, dale. Dale, bien, bueno, agradecer, buenas tardes. Primero agradecer la invitación. Nos fuimos porque sabíamos que no iba a haber café, por lo tanto preferimos quedarnos acá. Ya sabíamos de eso, Juan. Hay café ahí. Acá, obvio, acá tenemos todo. No, simplemente algunas cosas que nos parecía importante, ¿no? Si bien el capítulo metodológico seguramente es el más importante para ustedes, repasar algunos conceptos vinculados al derecho a la alimentación, que como ustedes saben está consagrado como un derecho universal, y en el cual cuando hablamos del derecho humano a la alimentación estamos hablando además de un derecho que no solo tiene que ver con el acceso, sino con la calidad de ese acceso. Entonces, como dice allí, las definiciones que mayoritariamente utilizamos hablan de algunas cuestiones que tienen que ver con la permanencia, con el acceso regular, que tienen que ver tanto en términos cualitativos como cuantitativos, poder asegurar diariamente una alimentación que además de garantizar la vida en psíquica, física, obviamente que individual y colectiva, tiene que ver, sí, con la dignidad humana, ¿no? No cualquier forma de alimentar a otro queda bajo la órbita del derecho humano a la alimentación. Y esto parece bien importante tenerlo en cuenta cuando repasamos algunas características de la alimentación que se brinda muchas veces en los servicios de alimentación. Por ejemplo, Marcelo hablaba de la posibilidad que tienen algunos liceos de acceder a algunas bandejas. Bueno, hay que ver si eso realmente, el dar esa bandeja, queda circunscrito dentro de esta definición de derecho humano a la alimentación. A priori parecería que no, porque en definitiva el qué es una parte del derecho, pero también el cómo. Y sobre eso diría que la mayoría de las veces los programas o las políticas alimentarias no ponen el foco. Sí en el qué, sí en las calorías, sí en los nutrientes, pero no en otras cuestiones que hacen esto de la dignidad y libre de temor. Entonces, sobre este concepto es que se pensó el proyecto. A ver si podés pasarme la siguiente. Y sobre otro gran concepto que tiene que ver con el de la inseguridad alimentaria, que ustedes a partir de COVID ha estado mucho más fuerte este término en la agenda pública y en la agenda política, y que es un término bien importante de entender, porque esto es lo que medimos. En parte, una de las cosas que medimos tiene que ver con la inseguridad alimentaria. Y primero que ha habido mucha confusión en relación al término. La inseguridad alimentaria no solo nos habla de hambre. Ustedes saben que una de las cosas más difíciles de poder medir tiene que ver con la percepción o la experiencia de hambre que cada uno de nosotros podemos contar. Eso es muy difícil de medir. Esta escala que se aplica, que es una escala FIES, mide las situaciones de hambre, pero también los procesos que suceden antes de que esta situación ocurra. Entonces, cuando se aplica esta escala FIES, que tiene un conjunto de preguntas, los resultados lo que nos van a estar hablando es del acceso regular a suficientes alimentos que tiene esa persona o ese hogar. Y se clasifica en leve, moderada y severa.
¿Qué es esta clasificación? En definitiva, lo que nos está hablando es un hogar que vive en seguridad alimentaria, es un hogar que tiene acceso a alimentos en calidad y cantidad diariamente, y en donde no presenta incertidumbre acerca de la capacidad para obtener alimentos, ¿sí? No es una preocupación en mi vida diaria el acceso a los alimentos. Yo sé que me voy a levantar y voy a tener alimentos para desayunar, para almorzar, para la comida que quiera, para comprar, cocinar, ¿sí? Y no es un problema para mí. Cuando comienza a ser un problema, sí empezamos a hablar de inseguridad alimentaria, ese ruido que comienza a aparecer, sí, acerca del acceso. Cuando la situación se va agravando, empieza a cambiar la calidad, empezamos a comprometer la calidad y la variedad de los alimentos, ¿sí? Entonces empezamos a hablar de situaciones de inseguridad alimentaria que ya empiezan a tornarse entre leve y después moderadas, ¿sí? Y cuando ya no solo estamos hablando de un problema de calidad y de variedad, porque económicamente, porque la inseguridad alimentaria está obviamente que muy ligada a lo económico, ¿no? Al poder adquisitivo de las familias. Tengo dinero, compro alimentos, no tengo dinero, no compro alimentos. Entonces, cuando esta situación comienza a agravarse por un montón de causas, ¿sí? En donde obviamente el ingreso es el factor principal, yo empiezo ya no solo a tener cambios en la variedad o en la calidad, sino que empiezo a restringir la cantidad de alimentos que voy a consumir a lo largo del día. Y cuando restringo cantidad, estoy hablando también de que me voy a saltear comidas. Seguramente no voy a almorzar, seguramente lo que poco que tengo lo voy a dejar para la cena, seguramente lo voy a distribuir de forma diferente dentro del hogar y voy a priorizar determinadas personas. En definitiva, eso habla también de la cantidad de alimentos, ¿sí? Y de esta cuestión de no hay suficiente y por lo tanto restringo. Recién cuando pasamos a la zona roja es que estamos hablando de hambre, ¿tá? Y esto de sentir hambre, de lo que tanto se ha discutido en el Uruguay, si hay o no hambre en nuestro país, ¿tá? Entonces, lo importante es tener en cuenta que cuando aplicamos, y yo termino porque teníamos 10 minutos, pero cuando aplicamos esta encuesta, ¿sí? Cuando aplicamos estas FIES, es importante que ustedes sepan que lo que estamos haciendo no es cuantificar el consumo de alimentos. Para cuantificar cuánto come una persona de alimentos, aplico otras herramientas. Tampoco evalúo la calidad de la dieta. Este instrumento no me permite saber eso, la calidad, ni tampoco el estado nutricional de las personas. Yo no puedo decir, bueno, entonces si estoy en lo rojo están todos desnutridos, o si estoy en lo verde están todos obesos. Eso jamás lo puedo tomar. Y tampoco evalúa políticas públicas alimentarias, ¿sí? Entonces, teniendo cuidado, ¿sí? Con lo que realmente esta herramienta nos permite visualizar, es que se utilizó. Y lo último es que como antecedente ya veníamos desde nutrición aplicando esta encuesta, estas FIES, en centros educativos, en primaria y en secundaria, con las dificultades que teníamos después para sociabilizar los datos, ¿sí? Pero lo que sí es importante que ustedes sepan que ya veníamos advirtiendo desde hace tiempo la situación de los hogares en torno a la seguridad y al acceso a los alimentos, ¿sí? Por lo tanto, luego de todo ese ruido que se armó, es que Uruguay por primera vez aplica las FIES, ¿sí? Para conocer la situación de seguridad alimentaria y muestra que Uruguay sí tiene problemas, en especial en los hogares con niños y niñas. Entonces, nada, es una herramienta potente que tiene, como toda herramienta, algunas cosas que es importante saber que no mide y qué es lo que sí me permite conocer de ese hogar o de ese individuo. Por ahí, Juan, si quieres pasar, o Ana. Bueno, yo sigo. Voy a quedar parada pero como objetivo general de este trabajo, a partir de lo que dijeron los compañeros, queríamos analizar la situación de seguridad alimentaria y nutricional en los hogares con adolescentes de estos barrios de Bella Italia y Punta de Rieles en el año pasado. Y en particular, algunas cuestiones que tenían que ver con la estrategia alimentaria, con el consumo de alimentos, con la inseguridad alimentaria propiamente dicha, con la malnutrición
y conocer los vínculos que tienen estos hogares con los programas y apoyos del Estado y la sociedad civil. Los barrios y los liceos, o los centros. Bueno, ahora lo cuento si querés. Bueno, ¿qué hicimos? Hicimos un trabajo mixto, tenemos una fase cuantitativa en la que hicimos una muestra de hogares y una encuesta al referente a cargo del adolescente y una fase cualitativa que tenía entrevistas en profundidad a algunos de estos hogares. Nuestra población objetivo, o sea, este problema parte de un problema de adolescentes en los liceos que están en estos barrios. A los liceos no podemos acceder, entonces la manera de buscar hogares con adolescentes fue delimitar el territorio, en particular nos quedamos con estos 2 barrios, ¿no? Y dentro de esos 2 barrios seleccionar hogares y bueno, y ahí ir a buscar los hogares con adolescentes. ¿Está bien? El trabajo de campo se dio en esos meses, entre agosto y terminamos en febrero de este año. Come on. Y ahí nuestra población objetivo queda definida como los adolescentes entre 12 y 17 años que residen en hogares en esos 2 barrios. Y para eso la información que teníamos es la información que surge del censo 2011, en particular son 18 segmentos censales, que es la segunda unidad más grande de medida que tiene el INE, que tiene casi 360 zonas censales. Ah, bueno. ¿Qué característica tienen estos 18 segmentos censales? Bueno, en particular en Montevideo hay 1.400.000 personas en casi 500.000 hogares. En Punta de Rieles y en Bella Italia hay 37.000 personas en 11.000 hogares. La proporción de adolescentes que hay en Montevideo es de 16,8 y en particular en estos segmentos sube a 28,9. Bastante más alta la proporción de hogares con adolescentes. Esto es con datos del censo 2011. El año que viene hablamos. No sé, esperemos que estén los nuevos resultados. Dale, obvio. ¿La edad a ese momento? ¿O sí, la foto del 2011. Exacto. Y no, porque tendríamos que sumar los que nacieron en este tiempo, ponerlo. Y no llegamos a más. Claro. Eso es 2011. Con la Edge la proporción da más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Con la Edge de ahora. Con la Edge del año pasado. Sí. Una proporción de adolescentes más o menos igual. Come on. Bueno, ¿qué les muestro en esta gráfica? Bueno, ¿cómo elegimos estos hogares? ¿Qué hacemos? Lo más sencillo que tenemos, que es un diseño simple de conglomerados. No tenemos mucha información, porque la información que tenemos del censo 2011 a esta altura es bastante desactualizada. Entonces tenemos en ese gráfico el histograma de las viviendas totales que tienen esas 370 zonas censales, y lo que decidimos fue, bueno, todas aquellas zonas censales que tuvieran menos de 10 hogares no las vamos a considerar. Nos quedamos con 300 conglomerados, vendrían a ser estas zonas censales, porque son grupos de hogares a los que vamos a ir y los vamos a censar, por eso conglomerados. Y fue un diseño simple, mejorado, digamos, porque lo que hicimos fue, de alguna manera, ordenar esas zonas censales, por lo único que podíamos ordenarlo, que nos pareció que podía mejorar un poquito, que era el CODCOM. El CODCOM es el código que tiene cada una de las zonas, lo único que hace es un ordenamiento geográfico. ¿Sí? Bueno, para tener un poquito de cada lugar, los ordenamos, por eso hicimos un sistemático. Es un diseño de lo más, para la parte estadística, es lo más sencillo de lo sencillo que podemos tener, pero bueno, era la información que tenemos de esos barrios es muy desactualizada, entonces no lo pudimos mejorar con lo que teníamos. La información auxiliar era, por no decir nula, digamos. Teníamos información del 2011. Como ven, las manzanas son de muy diferentes tamaños, pero además son de muy diferente composición. Una de las primeras manzanas que fuimos era la Juana de América, ¿cómo es? Ahí va. La cooperativa
Juana de América, que es una cooperativa que tiene 50 años, 40 años. 76, 74. 40 años. 40 años. Y adolescentes faltan, digamos. Claro, las personas que habitan ahí son mucho mayores. Entonces, el diseño, nuestros compañeros de muestreo nos podrán quejar acá, Ramón, Eugenia, no sé, se podrán quejar y decir, eso es lo peor que podían hacer. Bueno, eso es lo que podíamos hacer con la información que había. Son variables en tamaño, las manzanas, y son variables en composición. Hay algunas manzanas con muchos adolescentes y otras con ninguno. Sí. Me cuesta mirar. Este es más lindo. Ese es el mapa de los dos barrios, y las zonas amarillitas son las que quedaron seleccionadas en la muestra. Perfectamente se puede ver, están bien dispersas a nivel, geográficamente. ¿Se ven las manchitas amarillas? Perfecto, esas son las que quedaron seleccionadas. Y adentro de eso fueron a todas, claro. Una vez que seleccionamos la manzana, lo que hacíamos es, el trabajo de campo fue primero un recorrido en el día con el grupito de estudiantes, y siempre había alguno de los docentes del equipo, se hacía un recorrido de toda la zona, cosa que a veces tampoco fue muy fácil, ¿no? El tema de qué efectivamente delimita esa zona, ¿no? ¿Tá? Entonces se recorría toda la zona, se hacía un relevamiento de todas las viviendas que había en la zona, y se preguntaba, ¿acá hay adolescente? Bueno, sí. ¿Hay un referente adulto que pueda completar el formulario? Y ahí se completaba. Si había algunas viviendas que no había gente, igual se le preguntaba al vecino, che, ¿acá había algún adolescente? O sea, para la segunda vuelta saber si teníamos que volver, y volver con un poco más de información. Y eso se hizo la primera barrida, pues se hicieron 2 revisitas. Ponele, más o menos. También al final, ahí las compañías pueden decir cómo aplicar el formulario. Se les pedía el carnet del adolescente, el que mide peso y talla, que ahí tenía una información que era importante. Lo que hacíamos al final, cuando hicimos ya 3 revisitas, y a veces podía pasar que yo que sé, en el barrio donde estaba, en el asentamiento, lo tenía la abuela, lo tenía la tía, también incorporamos en algunos casos llamar para que nos pasaran la medida o nos mandaran mejor una foto del carnet por WhatsApp, y eso podíamos comprobar y no tener que volver a ir una 4ª vez para tener el carnet con las mediciones de peso y talla. A los efectos de este proyecto era sustantiva la información. Vieron que los barrios, la zona está cargada de una heterogeneidad urbano-territorial, que es una zona urbana, pero que todavía conserva parte de zona rural. Además, tiene gran presencia de asentamientos irregulares, y ahí hay cierta dificultad, la que decía vos, Ana, que en algunos casos la manzana se cortaba abruptamente. Y después tiene complejos de vivienda, políticas de vivienda, y el barrio más tradicional. Por ejemplo, Villa Italia es un barrio formado por migrantes italianos después de la Primera Guerra Mundial, que se vinieron para acá, migrantes pobres, y armaron el barrio Villa Italia. Punta Riel, el casco viejo, también, pero después hay toda una zona precarizada desde el punto de vista urbano y de asentamientos, que era otro tipo de cosas. Todo eso está en esa heterogeneidad, que no solo es del punto de vista geográfico, sino también del punto de vista de, como decía Juanjo en el ejemplo, de la heterogeneidad de hogares y la población. Obviamente, cuanto más nos acercamos a población que vivía en asentamientos, zonas precarias, había más cantidad de adolescentes, y cuanto más íbamos a zonas que ya estaban más consolidadas desde el punto de vista urbano, estaba más envejecida esa población. Eso más o menos tenía correlato. Perdón. Por favor. Bueno, y eso fue lo que vimos cuando llegamos al trabajo de campo, ¿no? Los puntitos son cada una de las zonas relevadas, y en el eje horizontal es los hogares que decía el censo que tenía esas zonas, y en el eje vertical los hogares de relevamiento. Más o menos, hay algunas diferencias, pero también nos pasó esto, ¿no? Que elegimos una zona y llegamos, y lo que había era una casa de oración. O sea, no había nada, era un lugar de un asentamiento que fue eso es parte de relojado. uno de los asentamientos más viejos del país, de Cantegril, que es el Chacarita. Y unos sectores que fueron relojados recientemente entre la Intendencia y el Ministerio de Vivienda del periodo anterior, y esas personas ahora están en Villaferré, o sea, al norte de Aparicio Saravia, están bastante lejos de ese lugar. Y ahí lo que se ve es que pasó la máquina y tiró abajo todas las casas de las familias relojadas. O sea, que había una manzana entera que quedó en la muestra, que después no existía, y hubo que identificar otro, sortear otro.
Bueno, y ahora estamos trabajando en el análisis de los datos y las chicas ahí de nutrición les van a ponerle contenido a algunos números que hemos estado estimando. Así que si gustan. No sé si gustan, ¿eh? Bueno, no, algunas características que fuimos, ¿no?, teniendo como resultados en cuanto a esta población adolescente, en términos bueno, ¿no?, de sexo, distribución similar por edad. Trabajamos con adolescentes de primera, ¿no?, primera etapa de la adolescencia. De estos adolescentes, el 92% acude a centros educativos y, lo importante tener en cuenta para en definitiva volver al problema original, ¿no?, casi un 30% acude a algún comedor escolar o recibe beca de cantina. Digo, y tenerlo en cuenta esta situación porque vamos a ver ahora cómo dio la inseguridad alimentaria, ¿no?, y realmente cómo el problema de la alimentación en la adolescencia, al menos en la primera etapa de la adolescencia, es un tema que deberíamos como país discutir. Obviamente que son hogares, sí, con 5 o más integrantes. Fíjense en que un 56%, 56.8%, ¿sí? El 72% recibe alguna transferencia del Estado. 4 de cada 10 recibieron canastas o comidas de la sociedad civil o del Estado, llámese ollas, llámese comedores, ¿sí?, u otro tipo de política o acción que lleva el Estado, y estamos hablando de que el 73% de estos hogares, ¿sí?, fueron clasificados de nivel socioeconómico bajo. Por lo tanto, esta es una primer foto de con quién, ¿sí?, trabajamos para entender también los datos de inseguridad alimentaria que nos dieron, ¿no? Realmente estamos hablando de una población pobre, y en donde obviamente el porcentaje de inseguridad alimentaria, obviamente que uno esperaba que fuera alto, y esto es lo que sucedió, porque bueno, estamos buscando inseguridad alimentaria o acceso a los alimentos en una población, ¿sí?, fuertemente castigada. Entonces es obvio que el porcentaje de inseguridad alimentaria que obtuvimos es más elevado que lo que se obtiene a nivel país. La siguiente. Una de las cosas que hicimos, ¿se acuerdan que yo les dije? Es que con las FIES no podíamos saber cómo es la calidad de la alimentación de estos adolescentes. Entonces, para esto, lo que sí se hizo fue aplicar, ¿sí?, un cuestionario que nos daba cuenta del consumo de determinados grupos de alimentos que son necesarios, los primeros, excepto el último, para tener una alimentación como promueve, ¿sí?, la Organización Mundial de la Salud, como promueve nuestro Ministerio de Salud Pública, ¿sí?, que tiene que tener determinados grupos de alimentos, y en particular en este grupo etario, en donde el crecimiento continúa, como ustedes ya saben, hasta los 18 o 19 años. Entonces, ¿qué cosas encontramos? Por un lado, que el 60% no consumió de forma diaria carne, cuando esta es una de las recomendaciones que hace el Ministerio, de que el consumo de carne, no importa qué tipo, pollo, pescado, carne roja, ¿sí?, debería ser de un consumo diario en esta etapa, en particular por la fuerte aceleración de crecimiento que ocurre y por las elevadas necesidades de algunos micronutrientes esenciales. Sin embargo, bueno, el 60% no consumió de forma diaria carne. Lo otro es el consumo de frutas y verduras, que es un consumo bajo en todo el país, en todo el ciclo de la vida, y que acá otra vez se reafirma, casi un 42% no consumió nunca frutas y verduras. Por lo tanto, aquí estamos bajo otro problema, y que tiene que ver mucho también con el acceso en términos económicos, ¿sí? Estos grupos de alimentos son grupos de alimentos más caros. Entonces, obviamente que cuando uno tiene que restringir aquello que veíamos de la calidad, en general restringe los productos o los alimentos más caros, y esto sucedió. El otro nutriente o el otro grupo de alimentos que en general se presta atención en esta etapa tiene que ver el calcio, en especial por el tema también del crecimiento,
de esta etapa. Fíjense que hay 3 etapas en la vida de los seres humanos en donde las demandas de determinados nutrientes que están vinculados con el crecimiento, ¿sí? Son muy elevadas, que es la vida fetal, los primeros 2 años de vida, y en la adolescencia. Y sin embargo, bueno, tenemos que la presencia de lácteos, en un 30, casi un 30%, no consumió. ¿Qué pasa al contrario? ¿En qué se basa la alimentación? En cereales y tubérculos, ¿sí? Arroz, fideos, papa, el guiso tan asociado a la pobreza. Bueno, el 75% sí consume de forma diaria estos grupos de alimentos, que en definitiva son en los que se basa la alimentación de estas familias o de estos hogares. Y una cosa que se da en este ciclo de la inseguridad alimentaria y la pobreza tiene que ver con que cuando yo cambio la diversidad alimentaria, ¿sí? Restrinjo, como les decía, alimentos esenciales o grupos esenciales, y por otro lado aumento el consumo de productos ultraprocesados. Y esto tiene que ver porque de alguna manera estos productos son más baratos, pero son productos que enferman, y lo vamos a ver en los resultados de estado nutricional. Son productos altos en azúcar, altos en grasa, altos en calorías, esto de los típicos sellitos, e indudablemente esto forma parte de la alimentación, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa la alimentación? En una primera foto diríamos que en cereales, en tubérculos y en productos ultraprocesados. La siguiente. Esto tiene que ver con estado nutricional. Sí, acá tenemos mucho menos datos, ¿sí? del N total de los adolescentes que participaron. Este dato se obtenía del carnet. Acá hay una pérdida que puede ser por algunos errores de obtención del dato, pero también de porque no tenemos carnet controles al día. Entonces, o la familia no encontraba el carnet, no sabía dónde estaba, o simplemente no tenemos controles al día. Entonces, ¿qué nos muestra la primera foto en cuanto al estado nutricional? Sabemos que tenemos una alimentación deficitaria. Sabemos además ahora que tenemos problemas vinculados a lo que es esto lo que están mostrándonos es el crecimiento de estos gurises, ¿sí? Entonces, el principal problema está en el exceso de peso corporal. Es la línea roja. Lo verde es lo que estamos esperando, ¿sí? Que ocurra en esta población, y sin embargo tenemos un corrimiento a la derecha que nos está mostrando exceso de peso, tanto de sobrepeso u obesidad. ¿Ah? Y esto está muy fuertemente ligado al tipo de alimentos al que puedo acceder, ¿sí? Además de los estilos de vida, indudablemente tiene que ver con esto que veíamos en la diapo anterior. Pero también, y si bien es un problema menor, aún en algunos adolescentes sí encontramos algunas deficiencias en cuanto a la altura. ¿Qué significa esto? En definitiva, cuando tenemos algunos grupos que están tirados hacia la izquierda, y en donde nos muestra que el 5.4 tiene alguna estatura o un retraso del crecimiento o una estatura baja, de lo que estamos hablando es que, bueno, que en algún momento de la vida de estos adolescentes ocurrió desnutrición crónica, esa desnutrición no de un día, no de 2, sino de una larga data, y que también tiene que ver con las condiciones de vida y tiene que ver con el acceso a la calidad de alimentos, que afectó el crecimiento lineal. Cada vez que en una población encontramos problemas de retraso de crecimiento o de estatura baja, lo que nos está diciendo es eso, ¿sí? Que hubo problemas en estos primeros años de vida que afectó el crecimiento lineal, y que muchas veces este crecimiento no se puede recuperar, ¿ah? Y que también está muy vinculado, si pudiéramos medir, al desarrollo cerebral, ¿sí? Entonces, esta es la otra foto, una gran presencia, como ocurre en los datos país, del exceso de peso corporal, y en menor grado, sí, algunos problemas vinculados a la desnutrición crónica que afectó el crecimiento de estos gurises. Y por último, ¿sí? No, lo que me decía Gaby, pero que lo comenté, ¿no? Esto del ciclo de la malnutrición, que está muy vinculado a la calidad y cantidad. Cuando se afecta estado lineal, crecimiento lineal, estamos hablando de calidad, de que faltan nutrientes esenciales para asegurar
esas etapas de crecimiento de necesidades altísimas. Y el exceso de peso está vinculado mucho más a la calidad deficitaria de los alimentos que consumimos. La siguiente. Bien. Esto es el instrumento FIES del que le hablamos, en realidad con todas las imperfecciones que puede tener el instrumento, es el que utiliza los organismos internacionales para mostrar cómo está un país en relación al acceso, ¿sí?, por autoconsumo o por acceso con dinero a la compra de alimentos que repercuten en la alimentación, y lo que se pregunta es, en los últimos 12 meses, ¿hubo algún momento en que usted o alguien de su hogar, y así están entonces las 8 preguntas, ¿sí?, en donde nada es sí, no, y allí están, no las vamos a repasar cada una, pero lo importante es ver que estamos hablando de un tema de... Empezamos con la preocupación, como lo mostrábamos en el ejemplo anterior, el de los colores verde, amarillo y rojo. Empezamos con preguntas que tienen que ver con la preocupación, para luego hablar de experiencias de hambre. Entonces va gradual esto, y esto es lo que en definitiva después nos dan los siguientes resultados. Vos decime, Ana, cómo estamos de tiempo. Sí, dale, si quieres yo... A ver si son las dos que vienen. Decime, a ver, la siguiente. Bueno, no, nada. Y, en este caso lo que se hace son esas 8 preguntas que van como desde la más tranqui, digamos, que se haya preocupado por no tener acceso a suficientes alimentos para comer por falta de dinero u otros recursos, hasta la última, que es que haya dejado de comer durante todo un día por falta de dinero u otros recursos, ¿no? Y en el medio hay una escala ahí que va increyendo en inseguridad alimentaria. Y entonces acá lo que mostramos es, para cada una de las 8 preguntas, que vendrían a ser las barritas, las 8 preguntas, cómo van respondiendo como no o sí cada uno de los hogares, ¿no? Lo que se espera en el comportamiento en general es, si a la última pregunta dije que sí, es que sentí hambre en algún momento, ¿no? Es que a las anteriores también haya respondido que sí, ¿no? Porque voy de un nivel más bajo a lo más profundo. Y lo mismo, eso pasa en las naranjitas. Y en el verde es lo mismo, pero al revés. Si a la última pregunta respondí que no, ¿no? Perdón, si a la primera respondo que no, espero que a las siguientes también responda que no. En el medio hay un entrevero ahí. Hay un entrevero porque el orden no, tampoco es tan lineal, tampoco es que me tiene que pasar una. Si me pasó una, la anterior sí o sí me pasó. Y eso es lo que se ve en esos intercambios de colores en el medio. Por ejemplo, ahí va, ese puchito que respondió que sí en la primera pregunta, en la segunda pregunta responde que no, ¿no? En el medio hay ese intercambio. Pero a grandes rasgos, en los grandes montones, se comporta como debería comportarse, digamos, la escala. Para medir la inseguridad alimentaria... Sí, es de todos los... ¿Sí o no? Cada columna es sí o no, la proporción de que responden sí o no. Sí, es de todos. Y lo blanco está separadito para que se vean, para que se vean nada más. Sí, sí. Estarían pegadas. Estarían pegadas, sí, sí. Sí. No, las respuestas a las 8 preguntas son sí o no siempre. A ver. Ahí va. ¿Hubo algún momento en el que usted o alguien de su hogar se haya quedado sin alimentos por falta de dinero o otro recurso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A las 8 preguntas responden sí o no. ¿Dónde hay cantidad? No, antes. Otra de las cosas que midieron. Ahí, una cantidad. No. Cantidad es como que lo que eso afecta. Dice, la primera pregunta es como una preocupación. Las segundas dos preguntas hablan de que se está afectando la calidad de la alimentación. Y las otras están hablando de cantidad, ¿no?
Y esos son las categorías en inglés que se llaman de esa manera, ¿no? Worried, healthy, exacto, etc. Está. Para adelante, por favor, gracias. Ahí va. Bueno, ¿cómo medimos esto del grado? Contando la cantidad de respuestas afirmativas a estas 8 preguntas, ¿no? Si suma 0, no tiene seguridad alimentaria. Si suma 1 o 2, la seguridad alimentaria es leve, es moderada y grave si suma 7 o 8. Esos son los porcentajes que se estimaron a partir de esta escala. Y bueno, y ahora vamos a ver que ese 39,7, que es la que se suma de moderada y grave, es un porcentaje alto para lo que pasa en el país, en particular en Montevideo. Ahora, que sea moderada, por ejemplo, que el puntaje de mi escala, yo haya respondido a 3 preguntas sí, no necesariamente significa que sean preguntas seguidas, ¿no? Entonces, se pueden dar algunos entreveros. Y en esa gráfica tratamos de reflejar un poco esto, ¿no? Ahora otra vez, cada una de las 8 preguntas, el sí y el no, si está respondiendo que sí o si está respondiendo que no, quedó al revés el sí y el no, perdón. Y después, el dibujito de acuerdo a cómo fueron clasificados esos hogares con seguridad o inseguridad alimentaria. ¿Sí? ¿Este dibujo está hecho en la muestra o está expandido a tu lugar? Está expandido a la población del barrio, pero a los hogares. A los hogares con adolescentes de Bella Italia y Punta de Rieles. Exactamente. Los adolescentes de los hogares. Bueno, sí. Porque puede haber dos o más adolescentes en un hogar. Sí, pero igual esto es una característica del hogar. Sí. Es una característica del hogar. Si uno de los adolescentes, por uno de ellos contestaban que sí, lo asumíamos que era para los dos. En caso que hubiese más de uno. No. Bueno, nada, esto es para ver que, excepto algunas cosas en el medio, otra vez, que son raras y que pueden ir subiendo y bajando y contestar alguna pregunta que sí en la escala, y de repente contesto que no, y de repente vuelvo a contestar que sí, ¿no? Pero en general, como la gran masa, ya sea de seguridad o de inseguridad por la grave, esa se responde bien, digamos. Los últimos amarillitos son que, para los que dijeron que sí a la última pregunta, la mayoría son de inseguridad grave. Y de ahí para atrás, casi todos respondieron que sí. Solo en la sexta ahí hay un puchito que responde que no a una de las preguntas, pero bueno. Nada, queríamos ver cómo se comportaba efectivamente esta escala que no... No le ponen, o sea, todas las preguntas valen lo mismo. 1-0, sí. No, vale lo mismo la hora. Sí. Sí. Seguridad, o sea, suman de a 1. Sí. Esta es la forma determinística de calcular la inseguridad alimentaria. Hay otra forma que tiene un modelo por atrás que trabaja con modelos de Rush, que, bueno, estamos trabajando porque tenemos muy pocos datos para poder estimar todo lo que necesita el modelo de Rush, entonces no nos atrevimos a traer resultados de ese estilo. Digamos. Les pregunto porque ustedes, o sea, y ellos también comentaron, porque hay dimensiones más graves, gracias, que otras. ¿Contestás sí en una de las graves? Sí. Bueno. Ay, ¿por qué está yendo para atrás? Porque ahora aprendí cómo ir para atrás. En general, lo que pasa es que si las preguntas están hechas de tal forma que si respondés que sí, y después no, en general debieran estar los sís primero y los nos después. Llegaste hasta el quinto sí, digamos. Hay algunos, como muestra este dibujo, que están mezclados, digamos. Las preguntas van como en... Esto lo pueden explicar mejor las compañeras de nutrición, pero van como en rango de que... Esa se la regalo. Esa es de ustedes. No, simplemente acá para recordar que estos son, si bien no podemos comparar obviamente nada de esto con los datos país, sí estamos hablando de que en estos hogares con adolescentes la inseguridad alimentaria llega al 39%, sí, con
algunas situaciones de hambre, como mostraban en la anterior. Sí, fíjense, a ver si podés poner, Juan, simplemente el anterior, que en realidad, no, sí, ahí estamos hablando de que situaciones graves son situaciones en que las personas relatan haber experimentado, ¿sí?, saltearse comidas, pasar hambre por no tener acceso a los alimentos, y eso está un 11%. Mientras que el otro porcentaje importante, que es el de la moderada, nos está diciendo que hizo cambios en cuanto a la cantidad de alimentos a lo largo del día. Sí, obviamente que si hizo cambios en la cantidad, también debe haber hecho cambios en cuanto a la calidad. Pero en definitiva estamos hablando de que entre moderada y grave es un 40%. Los datos de país, los últimos del INE, dieron que la inseguridad alimentaria sí alcanza el 15% en el Uruguay. Pero cuando nosotros miramos, ahora sí, pásame, Juan, por favor, las otras, cuando nosotros miramos los datos país y vamos a lo que pasa en los primeros quintiles, ¿sí?, en la inseguridad alimentaria es de un 42% en el Uruguay, ¿tá?, en el primer quintil. Por lo tanto, y la inseguridad grave, 9.5. Nosotros estamos un poquito en la grave por encima de esto. Esos son algunos datos de lo que es inseguridad alimentaria en el área metropolitana. Por lo tanto, sí, obviamente tenemos un problema importante en cuanto al acceso, pero quiero subrayar esto de que no todo ese 39, ese casi 40% es hambre, sino que también hay un montón de otras cosas antes que deberíamos trabajar sobre esas, ¿no? Como la luz amarilla de decir, bueno, no esperemos a llegar a un 12. Previamente, como país, debemos hacer muchos cambios para disminuir esto de la experiencia del hambre, que bueno, que si discutiéramos sobre eso, obviamente que estamos hablando de situaciones nada éticas, ¿sí?, y totalmente indignas que sucedan en nuestro país. La siguiente. Bien. Algunas de las cosas que nosotros nos planteamos, ¿sí?, como interrogantes para seguir trabajando, porque no hemos podido seguir trabajando con los datos, estos son algunos datos primarios, pero que tienen que ver con algunas preguntas que nos hacemos como equipo, ¿qué pasa con el consumo, ¿sí?, con esos grupos de alimentos que nosotros les mostrábamos al inicio, ¿no?, de cómo se afecta el consumo de frutas y verduras, cómo se afecta el consumo de lácteos o de carnes? Sí, bueno, poder ver este análisis, hacerlo por grados de inseguridad alimentaria, ¿tá?, y ver realmente en aquellos hogares que experimentan o manifiestan haber tenido situaciones mucho más graves en cuanto al consumo de alimentos, o mejor dicho, al acceso de alimentos, bueno, cómo se comporta el consumo de determinados grupos de alimentos. Eso es una de las cosas. Lo otro es poder ver el tema de la inseguridad alimentaria, este 40%, y ver también qué tipo de asistencia alimentaria, en definitiva, transferencias monetarias, el Estado brinda, ¿no? Porque ahí tenemos una gran mezcla de cosas en cuanto a las transferencias o asistencia. Hay que entrar mucho más en detalle para ver qué pasa en los hogares que están mucho más comprometidos el acceso a los alimentos, realmente cuál está siendo el vínculo con el Estado. Lo otro importante, porque esto nos muestran en general los estudios en América Latina, lo que muestran es que los hogares con mayor inseguridad alimentaria son aquellos que tienen niños, niñas y adolescentes, aquellos hogares afrodescendientes, aquellos hogares que son encabezados por mujeres. Entonces ahí tenemos que ver el tema de poder ver realmente en estos hogares cuántos eran jefatura de mujeres, cuántos estaban mujeres solas que sostienen la olla en esos hogares, y realmente ver de esos cuántos viven en inseguridad alimentaria. Y lo otro importante es ver algunas cuestiones para seguir estudiando en estos hogares de las dinámicas alimentarias
frente a esta situación de estrés alimentaria o de injusticia alimentaria, que también le llamamos, frente al no acceso a los alimentos, bueno, ¿cuáles han sido las dinámicas familiares? ¿Qué hace ese hogar cuando tiene situaciones que comprometen la alimentación diaria, ¿no? Y entonces ahí también estamos haciendo algunos estudios en otras poblaciones de poder ver, bueno, cuáles son estas dinámicas, cuáles son los cambios que ocurren en los hogares para enfrentar estas situaciones de no acceso a los alimentos. Entonces, estas son algunas cuestiones que nos parece importante seguir trabajando, si los compañeros así lo deciden, de poder seguir profundizando en algunos aspectos vinculados a la inseguridad alimentaria, de estos hogares en particular, pero también fuera de esta zona de Montevideo. Y luego, no sé si estamos ya en la última, Ana. Sí. Nada, gracias y preguntas, pero por ahí, en definitiva, otra de las cosas que nos parecía importante, Juan, van a decir, es que cada vez que estamos hablando de datos vinculados a la inseguridad alimentaria, cada vez que estamos hablando del tema hambre, como así se conoce en la agenda, realmente son temas muy complejos. Trabajar, estudiar aspectos de alimentación en un hogar o en un individuo a nivel poblacional es bien complejo por los instrumentos que hay que aplicar, porque en definitiva lo mejor sería aplicar para conocer también el consumo de alimentos, recordatorio de 24 horas, otras cuestiones mucho más específicas, pero que se complejizan. De hecho, Uruguay no tiene ni siquiera una encuesta sobre consumo de alimentos, así que imagínense lo costoso y complicado que es, pero en definitiva nos muestra la complejidad del tema del hambre y todo lo que allí se pone en juego. Y bueno, ¿no? Como estas cuestiones de que desde estudiar o analizar estas situaciones de inseguridad alimentaria tienen que ver con hablar de cuestiones mucho más profundas de injusticia en estas poblaciones, que no solo tienen que ver con si compro o no compro alimentos, si estoy más o menos gordo, tienen que ver con unas cuestiones estructurales como país que nos debemos de discutir para la infancia, también para la adolescencia, y en eso ojalá que también el tema de las políticas alimentarias, centros educativos, si tienen o no que poder dar apoyo a estas poblaciones en relación a la alimentación. Por ahí. Preguntas. Bueno, primero que nada, gracias a todo el equipo por los que nos vinieron a presentar hoy. Tal vez un par de cosas, uno que tiene que ver tal vez con un chivo que pasó, y es que lástima que Marcelo se fue, me hubiese gustado también agradecerle en persona. La tercera semana de agosto van a haber jornadas académicas en facultad, ¿sí? El día 15 de agosto le corresponde al departamento de métodos y claramente están todo el equipo invitado a formar parte de alguna de las presentaciones que se podrían llegar a hacer. O sea, va a haber una convocatoria y claramente, en particular, la unidad de extensión de nuestra facultad nos pidió que pudiese haber espacio para la participación de lo que es la extensión con una integración de gente del departamento de métodos. Entonces esto me parece que es un claro ejemplo. Es más, de hecho, es parte de la promesa que nos hicieron hace un año cuando fueron a hablar de las jornadas académicas, de que iban a empezar con esto. Creo que era eso, Juanjo, ¿no? Sí. Entonces ya les paso el aviso de que la idea es que les va a llegar la invitación para que manden el trabajo al comité que va a evaluar las propuestas para presentar
en ese día. Así que a todo el equipo claramente van a ser más que bien recibidos si, si envían el resumen y lo que puedan haber avanzado, lo que tengan, claramente lo que ya de más ir a presentar esto mismo en esa oportunidad sería de mucho valor, ¿de acuerdo? Después, tal vez aceptar ahí un poco el rezongo de que se esperaba que participase alguien de estadística en esta primera etapa del trabajo de campo. Quiero estudiante de estadística. Aceptamos el rezongo como parte del equipo docente de la licenciatura, pero bueno, no se pudo. Pero entonces, lo que sí yo... Está bien. De cualquier modo, yo, digamos, está bien. Claro. Está bien. De cualquier modo, igual comprometo, de pronto sería de los últimos compromisos que estoy haciendo como director, que un par de meses ya no va a estar más, pero comprometo, digamos, sí la participación del instituto para hacer un trabajo, ya ahora con el trabajo generado, tal vez trabajar más con los datos, que creo que puede ser muy interesante. De hecho, está ahí Marco como director de la carrera y como representante del equipo multivariado. Me parece que hay mucha tela para cortar. Claramente acá pueden salir no solamente trabajo final de grado, sino muchas otras cosas. De hecho, creo que algunas de las cosas que preguntó Mauro y de alguna manera fueron preguntando Nacho y Natalia con respecto a esos gráficos que nos mostraban que había cierto comportamiento no monótono, creo que tiene que ver con algo que es medio recurrente en el área de la salud, y es que para poder de pronto medir fenómenos que son multidimensionales se recurre a índices que son unidimensionales, y claramente, digamos, con análisis factorial de pronto, como complemento a lo que decían que estaban trabajando en los modelos de Rasch, se podría de pronto llegar a hacer tal vez una mejor aproximación, es decir, tratar de entender por qué hay ese comportamiento no monótono en las respuestas de un índice que claramente, un índice sintético, pero que claramente es multivariado, ¿no? Probablemente con análisis correspondencia múltiples podría, o más, alguna técnica se podría llegar a perfeccionar o a tirar más luz sobre el asunto. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que con eso ya los aburrí lo suficiente. De vuelta, gracias a ambos. Y quedó hecho la oferta de parte, digamos, del instituto, y supongo que Marco también. Bueno. ¿Ustedes quieren decir algo? ¿No? Preguntas. Entonces, otra pregunta. O sea, ahora, no, muy bueno el trabajo, la verdad. Una cosa que me surgió ahí viviendo en Villa Española, me pareció súper alto el índice de que van al liceo. O sea, me pareció que había como 91, 92%. Quería preguntar sobre qué habían preguntado, si en el año lectivo habían ido alguna vez, porque me imaginé que esa podía haber sido la pregunta, porque como sé que arrancaron en septiembre, octubre, la verdad que apostaría o tengo un prejuicio de que sería mucho, mucho menor. Y la otra pregunta es por qué el bloque o sea, en IA, ¿por qué a partir de 3 respuestas ya era o sea, ¿dónde partió eso? Porque eran 8 y quedaba 0, 1 y 2 para 2 categorías y después 6 para otra. ¿Por qué en 3 y no en 4 o en 5? Esas eran las preguntas. Muchas gracias. La primera es, preguntamos si estaba escolarizado. Acuérdate que esto es el hogar que tiene el adolescente. Si ese adolescente por el que estaban respondiendo estaba escolarizado. Y bueno, y sí, liceo, incluso hay algunos poquitos en la escuela todavía, porque es de 12 a 17 años.
Bueno, supongo que, no sé muy bien, ponele que es alto, sí, pero capaz que ellas... Hay que poner una señal de esas cosas que después metes una pregunta para ver si efectivamente es así. No, sí, y además a dónde iba, le preguntábamos y a qué institución iba, y en qué grado estaba, y qué sé yo, eso sí. Sí, varias cosas, sí. Y después la otra de los rangos, capaz que ahí las chicas nos pueden decir, nosotros recibimos esa información como dada, la de los rangos de la inseguridad alimentaria. ¿Están hablando? No sé, no la escuchamos. En los resultados. Con relación a lo de los rangos, como Ana mencionaba, para analizar esta escala se propone el modelo RASH o cuando no se puede aplicar, ya desde FAO se han establecido esos puntos de corte. El fundamento estadístico de por qué se proponen no lo sabemos, pero son los que se sugieren para cuando no se puede aplicar la otra forma de evaluar. Un poco, o sea, se entiende por lo que mencionaba Alejandra. Cuando hablamos de seguridad alimentaria y inseguridad leve, hablamos de que no tuviste problemas o que solo te preocupaste. Entonces las preguntas un poco van ligadas por eso. Y ahí entra esto de que no tiene por qué ser la primera pregunta que hayas contestado o no, y por eso siempre se aconseja en esta escala analizarla por el otro modelo. Y a su vez, a medida que se van contestando preguntas de cantidad y calidad, tiene que ver ya más con lo de inseguridad moderada. Se vincula un poco también por eso, pero no es que si contesta la 1 es leve, si contesta la 2 es moderada. Y ahí están las críticas a analizar los resultados por estos puntos de corte y no utilizando lo que Ana mencionaba. Gracias. Tenía una ya. Bueno, una pregunta era la que hizo Sosa del 90%, porque era llamativo. Entonces, mi comentario es porque me parece que ustedes toman adolescentes de 12 a 17. Yo no sé cuánto es el N total de la muestra o lo que tienen, pero capaz que estaría bueno partir entre los adolescentes de ciclo básico y bachillerato para ver ese porcentaje que asiste a centros, porque seguramente los de 12, 13, 14 todavía contestan que sí. Además está lo de AFAM, o sea, estas poblaciones si cobran AFAM tienen que asistir, o sea que hay como una cosa de que van a decir que van, o que están inscriptos pero capaz que no van. No sé, si pueden hacerlo con el N, estaría bueno verlo por, capaz que eso, 2 tramos de edad grandes que te separen. No, y el otro comentario es por qué no está hecho por sexo. Porque yo cuando hice mi maestría en ingeniería matemática, que hice la nutrición de niños y niñas, todo lo hacíamos separando niñas y niños, por ejemplo, para mirar el índice de masa corporal, etc. Y no sé, acá me parece que estaría bueno mirarlo, porque capaz que en el desarrollo nutricional, en esta edad, también es importante separar, ¿no? No sé, capaz que no. No, te contesto la segunda y después vamos por la de las edades. En cuanto a estado nutricional, lo que viene dando niños, niñas y adolescentes, no hay diferencias en cuanto a nutrición por déficit o por exceso. Podemos sí mostrar el dato y lo tenemos, ¿sí? Pero no da diferencias en cuanto al tema de la obesidad o del sobrepeso. De hecho, en estas etapas no está dando, tampoco en niños y niñas, que vos puedas tener una explicación de género vinculado a la afectación de crecimiento. Pero lo tenemos, sí, el dato, y después se lo podemos compartir. Y también lo tenemos por diferentes edades, pero en términos generales no hay diferencia. Y no hay algo que explique que las diferencias en cuanto a crecimiento entre hombres y mujeres al final de la adolescencia en términos de pesos por exceso no debería ocurrir, ¿no? Sí, en crecimiento lineal hay algunas diferencias, pero tampoco explicaría la desnutrición.
Sí, en cuanto al dato que un poco, bueno, por eso estos eran resultados preliminares, algunos de los datos que tenemos no los presentamos y otros nos faltan finalizar, ¿no? Pero en cuanto a la duda de tipo de centro, como destacábamos ahí, pese a la edad de los adolescentes, un 8% estaba en educación inicial y primaria, casi 15% estaba cursando ciclo básico, tanto en secundaria como en UTU, FPB, se consideraron todas las versiones de ciclo, las posibles o asimilaciones a ciclo básico, un 67% en bachillerato y un 10,5% estaba cursando en educación media superior de UTU, que incluía educación media profesional, educación media tecnológica, bachilleratos profesionales o cursos técnicos de UTU. No, pero... Tiene que ver más con el campo, que el otro día justo alguien me hizo en la clase. O sea, no me acuerdo el tamaño de la muestra que les quedó. ¿Cómo hicieron el ingreso de la información? O sea, ¿te acordás el Epidata, Nacho? El Epidata sigue existiendo, vive y lucha. Yo trabajo con el Epidata hace muchos años porque lo trabajo en Facultad de Medicina con los médicos y los médicos se rehúsan a cambiarlo. El Epidata ya lo conocen, ya lo usan, lo saben y no hay forma de cambiarlo. ¿Ah? Espero que no muera el Epidata, pues si no mi laburo ahí se complica. Entonces, como en algún momento había que ingresar los datos, ¿y qué es lo que conozco más? Epidata, y lo hicimos en Epidata. Y entre nosotras ingresamos todos los formularios. 200 y algo formularios. Otra herramienta que existe que tenga otras prestaciones, yo que sé, que pueda llenarlo online. Sí, incluso en algún momento pensamos en usar tablets para hacer el ingreso. Acá el Instituto de Economía trabaja con el MySurvey, ¿es que se llama? Que incluso compró licencia y todo, y empezamos a trabajar con eso, a ver si lo podíamos utilizar para ir con la tablet directamente. Pero al final no sucedió eso, sucedió el papel, y bueno, fuimos con papel y después los ingresamos. Pero hay... Una pregunta. Hola, a ver, quería preguntar a NJJ, ¿cuál de los sabores del modelo de Rasch estaban pensando implementar y cuál fue la dificultad que encontraron al intentar aplicarlo a los datos? Sí, ahí va. ¿Quién me está hablando? ¿Y qué serían los sabores? No sabía que había sabores. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan. Sí. Pero está en Canadá, Miguel. Bueno. En el país Canadá. En el país Canadá. ¿Cuál de los sabores? No sé qué te refieres a cuál de los sabores, pero ¿por qué no? Porque nuestra muestra es de 200 casos y bueno, y tendríamos que con eso estimar un parámetro para cada uno de los ítems y después para los individuos, ¿no? Donde caen en la escala. Y lo hicimos, el trabajo está hecho y algunas cosas funcionan y funcionan bien y otras no las terminamos de ver cómo funcionan, entonces no nos animamos a salir con esos resultados todavía. Vamos a ver, vamos a seguir investigando y bueno, y si funciona con 200 datos... O sea, implementaron, vendría a ser el modelo más básico, o sea, el que solo toma en consideración los ítems y los individuos. Exacto. Exacto. O sea, sabores me refería a eso porque después hay otros modelos que ya incorporan otras cosas. Y está capaz que ahí sí hay más problemas pueden haber más problemas de convergencia y demás, pero también ese parecería que podría funcionar bien. Esto está como, desde la FAO, cuando se aplica la FIES, está como estandarizado. Incluso la gente ni siquiera tiene por qué saber lo que es el modelo Rasch. Agarra y mete los datos de su encuesta ahí adentro y la FAO te saca el resultado. Sí. ¿No? Te dice cómo es la inseguridad alimentaria, no sé qué, y incluso lo compara con datos poblacionales, que es lo que quieren, ¿no? Y acá existe por primera vez el dato poblacional del Uruguay por la encuesta del año pasado. Bien. Esa de que hablaban del 2022. Podemos trabajar con Barreto y con quien quiera sumarse a
a armar el modelo S. Ah, obvio. Yo voy a preguntar. Bueno, Miguel Barreto me parece que ya por trabajo de final de grado está cobrando porque está haciendo su doctorado en Canadá. Yo lo que les iba a preguntar era qué tan posible era incorporar información de otro lado para la estimación del modelo de Rush. Ya sea, no sabía que había un estudio a nivel nacional, empezaría por ahí, sino estudios que permitieran dar información sobre los parámetros del modelo de Rush. Me imagino que los ítems, si el cuestionario está estandarizado, son siempre los mismos. Si pudieras chupar información de ahí para incorporarlo en la estimación. ¿Qué tan posible lo ven? No, es el siguiente paso, es incorporar lo que se supone que ya existe acá, que todavía no lo tenemos muy claro, para seguir trabajando ahí. Preguntas. Buenas. Yo tenía un par de preguntas sobre la ponderación. O sea, la presentación no estuvo enfocada para ese lado, capaz que estoy yéndome un poco. Primero, las diferencias encontradas en los totales de las zonas respecto al censo 2011. Son zonas en donde hubo capaz que poca cobertura, o no tuvo una cobertura óptima el censo en 2011, en asentamientos, etcétera, como que ahí hubo más omisión. Y bueno, primero si se hizo algo respecto a esa diferencia encontrada cuando se ponderó. Y lo segundo, si hubo algún tipo de postestratificación, porque si bien los datos del censo 2011 están recontra desactualizados, no sé, puede caber la posibilidad de hacer un pool, por ejemplo, de los últimos 5 años en encuesta de hogares, etcétera, y tener estimaciones más recientes. Esas dos cosas. Hicimos un ajuste por el tema de la cantidad de viviendas que esperábamos encontrar y las que encontramos, asumiendo que lo del censo 2012 es cierto. Eso es dato, para nosotros dato de la letra, digamos. También ajustamos algo por no respuesta, porque sabíamos que algunos hogares tenían adolescentes y después nos los encontramos. Incluso tuvimos algunos que no quisieron participar, eso también se ajustó. Después, la postestratificación no hicimos nada, podríamos pensarlo. Una de las cosas que me sorprendió, la proporción de hogares con adolescentes es 1 de cada 4 hogares en esa zona. Que en Montevideo es 1 de cada 6 hogares, en el total de Montevideo. Con lo cual nos parecía que íbamos a tener problemas en encontrar hogares con adolescentes. Porque el rango de edad es muy poquitito. Yo dije, y además con esto de la disminución de la natalidad y embarazo adolescente, capaz que no encontramos hogares. Pero la proporción no era muy distinta que el 28,9% que estaba en el censo. Nos dio 27 y algo. Entonces, más o menos 1 de cada 4 hogares seguía teniendo adolescentes. Hacer un pool de encuestas de hogares. Claro, para después simplificar pues esas dos variables. No lo hicimos. Podríamos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, si no, agradecemos de vuelta a todo el mundo. Le dejamos, cierra. Bueno, yo quería agradecer a las compañeras de nutrición, a los compañeros del PIM y de sociales, que fue un gusto trabajar con ustedes, la verdad. No terminamos todavía. Bueno, fue un gusto hasta ahora. Esperemos que sigamos en el mismo nivel de... Y otra cosa que quería agradecer es la presencia de 2 compañeritos míos del Instituto de Estadística del año 88. ¿Sí?
del 88 al 90 que están acá presentes, bueno, entre el público, no tienen por qué identificarlos, digamos, pero que también fue un gusto trabajar con ellos en su momento y seguir como amigos ahora. Nada más. Gracias. De acá, gracias. Juan, no sabía que nos... no, ya nos cortaron. ¿O nos escuchan? No, dale. Quiero agradecer. Y bueno, Juan ya hoy nos está despidiendo porque dijo que acá terminó el trabajo, así que nada. Un compañero preguntó, Uruguay es el primer reporte que tiene INE sobre inseguridad alimentaria, es 2022, pero sí, si ustedes buscan FAO y UNICEF y OMS, reportan datos de inseguridad alimentaria en el Uruguay desde hace mucho tiempo. Da algunas diferencias, da un 23% a nivel país, mientras que Uruguay ahora reportó 15%. Pero digo para que sepan que hay datos de inseguridad alimentaria muy viejos ya reportados en general en el país. Oficiales INE, recién 2022. Gracias. Bueno, gracias.